Hoy te contaré una historia tan intensa que te dejará con el corazón apretado, en medio del salvaje oeste cubierto por una tormenta de nieve que parecía no tener fin. Fue en ese rincón helado de Colorado, donde el destino de una maestra fugitiva se cruzó con un hombre marcado por la guerra y el arrepentimiento. Todo comenzó con un golpe desesperado a una puerta de madera, uno tan débil como el último aliento de esperanza. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El invierno de 1878 cayó con una crueldad implacable sobre el pequeño pueblo de Riverstone, en Colorado. La nieve cubría la tierra áspera en capas densas y despiadadas, transformando los senderos conocidos en una trampa mortal para cualquiera que no estuviera preparado. En medio de ese infierno blanco, Beira Quenlow corría por su vida, con el aliento rasgándole el pecho a cada bocanada helada. Sus pulmones ardían. El frío mordía cada respiración como cuchillas invisibles. El vestido que alguna vez fue decente ahora estaba roto, empapado de barro, inútil frente a la noche glacial. Detrás de ella, las voces furiosas se habían apagado, pero no se atrevía a bajar el ritmo ni un segundo. Los recuerdos de lo que había visto, de aquello de lo que había escapado, la empujaban hacia adelante a pesar del tormento de sus pies entumecidos. Las lágrimas corrían por su rostro y se congelaban al instante en sus mejillas. Había dejado atrás todo, sus pocas pertenencias, su puesto de maestra y la seguridad del pueblo que había sido su hogar durante un año. Nada de eso importaba ya. Lo único que contaba era alejarse lo más posible de Terin Dreven, el sheriff cuyos avances borrachos se habían vuelto salvajes cuando ella se negó. El viento arreció, lanzándole agujas de nieve al rostro. Beira tropezó y cayó de rodillas en la nieve profunda. Su cuerpo temblaba sin control, mitad por el miedo, mitad por el frío que comenzaba a reclamarla. Intentó levantarse, pero sus pies no respondieron. No puedo morir aquí, susurró con un hilo de voz, ahogado por el aullido del viento. No así. A lo lejos, entre la ventisca, apareció una luz débil. La esperanza le atravesó el pecho como un latido desesperado. Reuniendo fuerzas, volvió a ponerse en pie y avanzó tambaleándose hacia aquella claridad, rezando para que no fuera un espejismo nacido del pánico. Mientras tanto, Colric Valborn estaba sentado frente al fuego crepitante de su cabaña, limpiando su rifle mientras la tormenta rugía afuera. Aquel puesto solitario había sido su hogar durante 3 años, desde que abandonó la vida de ranchero para reclamar un pequeño terreno escondido entre las montañas. Vivía solo, y después de lo que había visto como explorador de caballería, la soledad le parecía un refugio. El golpe frenético contra la puerta lo sobresaltó tanto que casi dejó caer el arma. En días despejados ya era raro recibir visitas. En una ventisca como aquella, era impensable. Avanzó con cautela sosteniendo el rifle y habló con voz firme. ¿Quién anda ahí? Solo respondió otro golpe débil, seguido de algo parecido a un sollozo. Colric se asomó con recelo, y al abrir la puerta de par en par quedó paralizado. Allí, desplomada contra el marco, yacía una muchacha casi sin fuerzas, con el vestido desgarrado, el cabello enredado y los pies desnudos, azulados por el frío. «¡Santo Dios!», murmuró. Dejó el rifle a un lado y la levantó sin dudar. Pesaba casi nada. Su cuerpo tiritaba sin control. «¿Qué demonios hacía usted ahí afuera, señorita?». Los ojos de Beira, abiertos por el terror y el dolor, se cruzaron apenas con los suyos, y luego se perdieron cuando cayó inconsciente. Colric cerró la puerta de una patada y la llevó hasta la silla junto al fuego. Actuó con rapidez, envolviéndola con la gruesa piel de búfalo que usaba en las noches más crudas. Sus pies estaban en un estado alarmante, con claras señales de congelación. Tomó una palangana, vertió agua del hervidor que calentaba sobre el fuego, y colocó con cuidado los pies de la joven dentro,
sabiendo que el dolor al recuperar la sensibilidad sería terrible. Mientras atendía a sus heridas, estudió su rostro, hermoso, delicado, con un cabello oscuro que debía brillar como caoba cuando no estaba cubierto de hielo. Pero había algo más, un hematoma surgiendo en su mejilla y un corte en el labio que no tenía nada que ver con el frío. Alguien le había hecho daño, y aún así, había huido a la tormenta sin abrigo ni botas. La rabia le tensó la mandíbula. La joven se movió, gimiendo cuando el dolor regresó a sus pies. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de pánico al darse cuenta de que estaba en un lugar extraño, con un hombre desconocido. «Tranquila», dijo Colrick, manteniendo cierta distancia para no asustarla. «Está a salvo aquí. Me llamo Colrick Baleborn». Se desmayó frente a mi puerta. Ella intentó hablar, pero solo un susurro áspero salió de su garganta. Colrick llenó una taza de café, le añadió bastante azúcar y se la acercó. «Beba. Le ayudará a entrar en calor por dentro». Las manos de Veira temblaban cuando aceptó la taza y la rodeó con gratitud. Tras unos sorbos, por fin logró hablar. «Veira. Veira Quenlow. Yo era la maestra de Riverstone». Se estremeció cuando el dolor en los pies se intensificó. O al menos, lo era. Colrick avivó el fuego con más leña. «¿Quiere decirme por qué una maestra corre descalza por una ventisca?» Veira bajó la mirada hacia la taza. El sheriff, Therin Draven, había estado bebiendo. Entró a mi habitación en la pensión. Su voz tembló. Dijo que ya había sido paciente, que era hora de que le agradeciera el trabajo que me consiguió. Cuando me negué, se volvió violento. La expresión de Colrick se endureció. «Draven», repitió. «Sí, sé quién es. Tiene fama. Y no es buena». Comenzó a caminar de un lado a otro por la cabaña. «¿Alguien la vio salir del pueblo?» «Creo que no. Ya era de noche y la tormenta estaba empezando. Salí por la parte trasera de la pensión». Tragó saliva. Después de golpearlo con el atizador, cayó al suelo. No sé si solo estaba inconsciente o algo peor. La frase quedó suspendida en el aire. Colrick se pasó una mano por el cabello. «Si sigue con vida, vendrá a buscarla. Dirá que usted lo atacó sin motivo». El miedo cruzó el rostro de Veira como una sombra. «¿Qué voy a hacer ahora? No tengo a dónde ir, no tengo dinero, nada, salvo la ropa que traigo puesta», dijo Veira Quenlow con la voz quebrada. Colrick Baleborn la observó en silencio. Apenas la conocía, pero algo muy hondo en su pecho se rebelaba contra la sola idea de echarla a la calle. Tal vez era la injusticia de lo ocurrido. Tal vez era algo que él creía muerto desde hacía mucho tiempo. «Te quedarás aquí hasta que sanes», dijo por fin, con firmeza. «Luego veremos qué hacer». Señaló hacia la ventana cubierta de hielo. «En invierno nadie sube hasta aquí. Por ahora estarás a salvo». El alivio se reflejó en el rostro de Veira, aunque enseguida llegó la duda. «No puedo imponerte algo así. Ni siquiera me conoces». Colrick se encogió de hombros, y la luz del fuego bailó sobre su rostro curtido. «Conozco lo suficiente. Ningún hombre decente deja a alguien en desgracia, y menos con este clima». Señaló sus pies, que comenzaban a arder dolorosamente al recuperar la circulación. «Además, con esos pies no irás a ningún lado por un buen tiempo». Por primera vez, una sombra de sonrisa se dibujó en los labios de Veira. «Gracias, Owen». «Colrick», la corrigió con suavidad. «Y no me debes nada. Descansa». Cuando el cansancio venció sus párpados, Colrick descolgó su abrigo del clavo junto a la puerta. Era viejo, pesado, forrado de borrego y demasiado grande para el cuerpo frágil de ella. Lo colocó con cuidado sobre la piel de búfalo que ya la cubría. «Duerme», murmuró. «Yo vigilaré». Y cumplió su palabra.
Pasó la noche en vela, alimentando el fuego y acercándose de vez en cuando a observarla. El sueño de Beira era inquieto, sacudido por pesadillas. Cada vez que gemía entre sueños, Colric le hablaba en voz baja, asegurándole que estaba a salvo, hasta que ella volvía a tranquilizarse. Cuando el amanecer empezó a abrirse paso, la tormenta por fin cedió. Colric se quedó de pie junto a la única ventana de la cabaña, observando cómo la primera luz del día iluminaba el manto inmaculado de nieve que cubría su terreno. Junto al fuego, Beira dormía al fin en paz, envuelta en su abrigo, el rostro relajado por el calor de las brasas moribundas. Algo se removió dentro de él. Un instinto protector, sin duda, pero también algo más. Algo que no había sentido en muchos años. Aquella conexión repentina con una desconocida lo inquietaba. Se obligó a recordar que todo aquello era temporal. Cuando sus pies sanaran y el clima mejorara, Beira Quenlow volvería a la civilización, a la vida que había construido. Y él regresaría a su soledad, como siempre. Sin embargo, mientras el sol ascendía sobre las montañas nevadas, tiñendo el mundo de oro y rosa, Colric ya no estaba tan seguro de que todo pudiera volver a ser como antes. En los días siguientes, Beira fue recuperando fuerzas bajo los cuidados de Colric. La cabaña era pequeña, apenas una habitación con una cama, una mesa, 2 sillas y la chimenea, pero era sólida y cálida. Él insistió en dormir sobre un camastro junto al fuego, mientras ella ocupaba la cama, pese a que Beira protestaba. «Aún me duelen demasiado los pies como para discutir contigo». Terminó cediendo, con una sonrisa que hizo que algo extraño se agitara en el pecho de Colric. Los pies estaban en verdad muy maltratados, con ampollas que surgían al sanar. Colric los trataba con ungüentos hechos con hierbas que había recolectado el verano anterior, envolviéndolos con telas limpias rasgadas de una de sus camisas. Para el tercer día, Beira ya se movía con dificultad por la cabaña, deseosa de ayudar, pese a las órdenes de Colric de que descansara. «No sé quedarme quieta», explicó mientras se empeñaba en preparar la cena. «Trabajo desde que tengo 16 años». Colric la observó mientras cortaba verduras para el guiso. «¿Y cómo acabaste siendo maestra en Riverstone?», preguntó. «Desde luego no es una gran ciudad», respondió Beira riendo, y su risa llenó la cabaña de un calor inesperado. «Vine desde Boston cuando murieron mis padres. Ya no tenía nada allá y vi un anuncio buscando una maestra». Se encogió de hombros. «Siempre he amado a los niños y los libros. Pensé que encajaría». «¿Y encajaste?», preguntó Colric. «Sí», respondió en voz baja. Los niños eran maravillosos, con ganas de aprender, aunque muchos ayudaban en las granjas antes y después de la escuela. Su expresión se ensombreció. «Los voy a extrañar». Colric se apoyó en la mesa rústica, mirándola con atención. «Das por hecho que no puedes volver». «¿Acaso puedo?». Beira alzó la mirada, encontrándose con sus ojos. «Aunque Terin Dreven esté vivo, todos creerán su versión. Un sheriff respetado contra una maestra que solo lleva 1 año en el pueblo. Sé cómo termina esa historia». Colric no pudo discutirlo. El oeste ofrecía nuevas oportunidades, sí, pero también destruía con facilidad la reputación de una mujer. «¿Entonces qué harás?», preguntó. Beira continuó cortando, aunque con menos firmeza. «No lo sé. Tal vez ir más al oeste. Buscar otro pueblo que necesite una maestra. Empezar de nuevo». Hizo una pausa. «Pero primero necesito ganar dinero para un boleto de tren». Colric asintió con gesto pensativo. «Hay un puesto de intercambio a un día de cabalgata desde aquí», dijo Colric Bailborn, mientras ajustaba una leña al fuego. «Cuando el clima mejore y puedas caminar mejor, podríamos ir allá. El dueño, Marcus, es un tipo justo. Tal vez conozca algún trabajo para una mujer con educación». Beira Quenlow suspiró aliviada. «Gracias. Te prometo que no seré una carga por mucho tiempo». Esa noche, mientras compartían un guiso tibio frente al fuego, Colric
No pudo evitar querer saber más sobre aquella mujer fuerte que había literalmente irrumpido en su vida. «Háblame de Boston», pidió con tono tranquilo. «Nunca he ido más allá del Mississippi». Los ojos de Veira brillaron con una mezcla de nostalgia y melancolía. «Es completamente distinto a esto. La ciudad siempre está viva. Carruajes en calles de piedra, barcos en el puerto, gente por todos lados. Mi padre era profesor en Harvard. Me crié rodeada de libros e ideas». Sonrió, aunque sus labios temblaron con un recuerdo doloroso. «Pero cuando mis padres murieron de gripe, la casa se volvió un mausoleo. Cada rincón me rompía el corazón». Colrick asintió. Comprendía el impulso de huir de los recuerdos que dolían. «¿Y por eso viniste tan lejos? ¿Para escapar del dolor?» «En parte», admitió ella. «Pero también porque quería hacer algo que valiera la pena. Aquí, la educación no se da por sentada. Muchos niños son los primeros de sus familias en aprender a leer o escribir. Eso importa». Él la observó a la luz del fuego, viendo cómo se iluminaban sus rasgos cuando hablaba de enseñar. «Eres buena en eso, ¿no?» «Enseñar, digo». Ella pareció sorprendida por la pregunta. «Quiero creer que sí». Colrick dejó su cuenco vacío a un lado. «Eso es raro», dijo simplemente. El silencio que siguió fue cómodo, roto solo por el crepitar de la leña. Colrick la miraba de reojo, preguntándose en qué pensaría ella mientras fijaba la vista en las llamas. Veira lo notó, y le dedicó una sonrisa suave que le llegó hasta los ojos. «¿Y tú?», preguntó. «¿Cómo terminaste solo en este rincón del mundo?» Colrick vaciló. Rara vez hablaba de su pasado, pero la sinceridad abierta de ella le dio confianza. «Estuve en la caballería, destinado en el Fuerte León. Vi cosas, hice cosas que aún me pesan». Desvió la mirada al fuego. «Cuando me licenciaron, no soportaba estar entre gente. Compré este pedazo de tierra, levanté la cabaña con mis propias manos». Veira lo escuchó sin interrumpir. Cuando él se calló, preguntó en voz baja: «¿Nunca te sientes solo?». La pregunta lo sacudió. ¿Lo estaba? Siempre pensó que la soledad era su elección, su castigo. Pero esos días con Veira habían despertado algo. Conversaciones, comidas compartidas, el simple calor de otra presencia humana. «A veces», confesó, «pero lo cambio por la paz». «La paz vale mucho», asintió ella. «Pero la conexión también». Alargó la mano y le tocó fugazmente los dedos. «Gracias por compartirme tu paz, aunque sea por poco tiempo». El contacto, aunque breve, lo estremeció. Retiró la mano sin brusquedad, pero con una calma estudiada que no delataba el sobresalto de su corazón. «Deberías descansar», dijo mientras se levantaba a recoger los cuencos. «Tus pies necesitan tiempo para sanar bien». Veira también se incorporó y frunció el ceño al apoyar los pies aún sensibles. «Tienes razón. Buenas noches, Colrick, y gracias por todo». Mientras ella se dirigía a la cama, él se distrajo recogiendo lo necesario, intentando no pensar en cómo su presencia hacía que esa cabaña, por tantos años fría, se sintiera ahora más pequeña, pero más cálida, más como un hogar. Esa noche, tumbado en su manta junto al fuego, oyendo la respiración tranquila de Veira desde la cama, Colrick se enfrentó a una verdad incómoda. Se estaba encariñando con esa mujer. Y lo peor es que sabía que ella se iría en cuanto se curara y la nieve cediera. Debería mantener distancia, lo sabía, pero el pensamiento de verla partir lo oprimía. Los días siguientes tomaron ritmo. Los pies de Veira mejoraban y se movía por la cabaña con mayor soltura. Insistía en ayudar con las tareas y lo hacía con una eficiencia que impresionaba a Colrick. A cambio, él le enseñaba lo que sabía del monte, cómo seguir huellas sobre la nieve, qué plantas aparecerían en primavera y podrían usarse como medicina o alimento, cómo leer los cambios del cielo. Cada tarde hablaban durante horas,
compartiendo historias de sus vidas antes de encontrarse. Colrick le contó sobre su infancia en una granja de Missouri, su decisión de unirse al ejército por aventura y la desilusión que le trajo la guerra. Beira le habló de su crianza entre libros y artistas en Boston, su amor por la literatura y su sueño de fundar una escuela abierta a todos los niños, sin importar de dónde vinieran. Cuando enero dio paso a febrero, el invierno aflojó un poco su puño. Los días se alargaban. El sol se asomaba tímidamente, derritiendo algo de nieve al mediodía antes de que el frío la congelara otra vez al caer la noche. Una mañana despejada, Colrick se puso el abrigo grueso y anunció: «Es hora de revisar las trampas. Nos queda poca carne. No tardaré, serán solo unas horas». Beira Quenlow alzó la vista del dobladillo que estaba cosiendo. Una de las camisas de Colrick Bailborn, que se había rasgado por la costura. «¿Puedo acompañarte esta vez?», preguntó con ilusión en la voz. «Mis pies están mucho mejor, y me encantaría ver algo más allá de estas 4 paredes. Tan acogedoras como son, claro». Colrick dudó. Las trampas no estaban lejos, pero el terreno seguía cubierto de nieve y era irregular. Sin embargo, la mirada esperanzada de Beira le hizo imposible negarse. «Está bien», cedió. «Pero necesitas calzado adecuado. Tus botas quedaron arruinadas por el hielo». Rebuscó en un baúl hasta sacar un par de botas estilo mocasín. «Te quedarán grandes, pero podemos rellenarlas con trapos para que no se salgan. Están forradas con piel de conejo. Te mantendrán los pies calientes». Y así fue. Las botas le quedaban algo holgadas, pero con las adaptaciones de Colrick se sujetaban bien. También le prestó un abrigo extra y un gorro con orejeras que provocó una carcajada cuando Beira se vio en el pequeño espejo colgado junto a la puerta. «Parezco una trampera», bromeó con una sonrisa amplia. «Una trampera muy bonita», soltó Colrick sin pensar. Al instante sintió el calor subirle a la cara. La mañana era clara y helada cuando salieron. La nieve brillaba como cristales bajo el sol. Colrick se movía con la soltura de quien conoce cada piedra y curva del terreno, señalando de vez en cuando cosas curiosas. Un árbol donde anidaban ardillas, una cresta lejana donde una vez vio a un puma, un arroyo congelado que en primavera correría con fuerza. Beira absorbía cada detalle con genuino entusiasmo. Sus mejillas estaban coloradas por el frío, y sus ojos brillaban como si todo aquello fuera nuevo y mágico. Colrick no podía dejar de observarla. Más que el sendero, miraba su alegría. Revisaron las trampas con orden. Encontraron 2 conejos y un pequeño zorro. Colrick acabó con el zorro de forma rápida y compasiva, explicando que su piel serviría para guantes o el cuello de un abrigo. «Nunca pensé mucho de dónde venían esas cosas», comentó Beira mientras volvían a la cabaña. «En Boston, uno solo entraba a una tienda y compraba lo que necesitaba. Aquí aprendes a aprovechar todo lo que tienes a mano», dijo Colrick. «No es solo por sobrevivir, es respeto por los animales que nos sostienen. Nada se desperdicia». Beira asintió, reflexionando. «Hay una honestidad en eso, una sencillez que la vida en la ciudad no tiene». Miró a su alrededor, al vasto horizonte blanco que los rodeaba. «Ahora entiendo por qué elegiste esta vida. Aunque sea dura, tiene claridad». Colrick la miró con cierta sorpresa. La mayoría de la gente de ciudad pensaba que él vivía como salvaje, pero Beira parecía entenderlo. «Se adapta a mí», respondió, sin más. Caminaron en silencio un rato. Solo se oía el crujir de la nieve bajo sus pasos y algún ave solitaria a lo lejos. «¿Qué es lo que más extrañas de enseñar?», preguntó él de pronto. Beira pensó un momento. Ese instante en que un niño entiende algo por primera vez, cuando se le enciende la mirada como si por dentro se prendiera una luz. «Eso. Lo voy a extrañar. Conseguiré otro trabajo como maestra, pero mis alumnos de Riverstone eran especiales». Colrick asintió. Sabía bien lo que era apegarse. «Marcaste sus vidas. Eso importa, aunque fuera por poco tiempo».
Ya cerca de la cabaña, Veira bajó el paso y lo miró con seriedad. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Colrick asintió, curioso. ¿De verdad vives solo por la paz? ¿O estás huyendo de algo? La franqueza de la pregunta lo dejó pensativo. Caminó en silencio unos pasos antes de responder. Durante la guerra, obedecí órdenes que causaron la muerte de inocentes, mujeres, niños. Se detuvo. Su mirada se perdió en las montañas lejanas. Después, el ejército lo llamó un error lamentable. Pero esas personas igual están muertas. Veira lo miró con compasión, pero sin lástima. Se vive, recordando que no eres solo tus peores errores, haciendo el bien, aunque sea en cosas pequeñas. Colrick bajó la mirada, impresionado por la verdad de esas palabras. ¿Eso es lo que haces tú? ¿Intentar hacer el bien? Lo intento, respondió ella con suavidad. Todos lo intentamos, a nuestra manera. Incluso tú, Colrick Bailborn, desde este exilio autoimpuesto. Aún así ayudaste a una desconocida. Él no supo qué decir. Nunca había visto su aislamiento como algo humano. Pero ahora, quizás sí lo era. Al llegar a la cabaña, Colrick abrió la puerta para que Veira entrara. Sus miradas se cruzaron. Y por un momento, algo invisible, profundo, se formó entre los dos. Como un puente silencioso. Sintió un calor extraño en el pecho, que no venía del fuego, sino de ella. Esa noche, mientras preparaban el conejo para la cena, codo a codo en la cocina, Colrick se descubría atento a cada detalle de Veira. El sonido suave de su respiración, cómo se movían sus manos al cortar, el aroma de su cabello al inclinarse para alcanzar las hierbas que colgaban del techo. Serías una buena esposa de frontera, soltó sin pensar. Al instante se arrepintió cuando ella lo miró sorprendida. Quiero decir, balbuceó. Te has adaptado bien a todo esto. Los labios de Veira Quenlow se curvaron en una sonrisa discreta. Gracias. Viniendo de ti, eso es un gran elogio. Volvió a su labor, cosiendo con paciencia, y añadió con naturalidad. Aunque jamás me imaginé como esposa de frontera. En Boston, lo que se esperaba de mí era casarme con un profesor o un abogado. Alguien del círculo de mi padre. ¿Y eso era lo que tú querías? Preguntó Colrick Bailborn, sorprendido por su propia curiosidad. Veira negó despacio con la cabeza. Yo soñaba con un compañero que me viera como su igual. Alguien que respetara mi mente y mis sueños tanto como yo respetara los suyos. Le lanzó una mirada breve. Eso era más difícil de encontrar de lo que imaginas, incluso en el ilustrado Boston. Colrick no lo dudó. Veira no se parecía a ninguna mujer que él hubiera conocido. Culta pero práctica, delicada pero adaptable, amable pero con una fortaleza interior que le había permitido sobrevivir a cosas que habrían quebrado a muchos. Cualquier hombre que valga la pena, dijo mientras despellejaba el conejo. Se consideraría afortunado de tener una esposa así. Veira no respondió de inmediato. Cuando Colrick se atrevió a mirarla, notó un leve rubor en sus mejillas y una expresión satisfecha que le aceleró el pulso. Más tarde, ya de noche, sentados junto al fuego, fue Veira quien habló de su partida. El clima está mejorando, observó. Pronto los senderos estarán transitables para llegar al puesto de comercio que mencionaste. Colrick asintió, aunque un hueco incómodo se le abrió en el pecho. Quizá en una semana, o 2, podremos hacer el viaje. Veira lo miró a través del resplandor de las llamas. ¿Te alegrará volver a tener la cabaña solo para ti? Sé que mi presencia ha alterado tu rutina. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Le alegraría? La verdad era que se había acostumbrado a ella. Más de lo que quería admitir. Esperaba sus charlas, su risa, la forma en que su presencia había hecho de esa cabaña algo parecido a un hogar. He disfrutado la compañía, respondió con cautela, pero entiendo que debes seguir adelante, empezar de nuevo en otro lugar. Veira asintió lentamente, sin apartar los ojos de él. Sí, supongo que sí,
Dudó un instante y añadió en voz baja: «Aunque he llegado a querer este lugar más de lo que esperaba». ¿Se refería a la cabaña, a las montañas o a alguien más? Colrick no se atrevió a preguntarlo. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión sutil, una conciencia compartida que ninguno quería nombrar. Continuaron con su rutina: cocinar, cuidar la cabaña, dar paseos cortos conforme Veira recuperaba del todo la fuerza. Pero bajo todo eso latía una expectativa, como si ambos aguardaran un cambio inevitable. Ese cambio llegó una tarde sin previo aviso. Colrick regresaba con los brazos cargados de leña cuando vio a Veira junto a la ventana, rígida, pálida. «Hay jinetes», dijo con la voz tensa. «3. Vienen por el sendero que conduce aquí». Colrick se acercó de inmediato al ventanal. Su mano fue de forma instintiva hacia el rifle colgado cerca. A lo lejos distinguió 3 figuras montadas, avanzando despacio pero con propósito entre la nieve. «Quédate dentro», ordenó, revisando el arma. «Podrían ser viajeros buscando refugio. Pero será mejor ser precavidos». Salió al porche y cerró la puerta con firmeza tras de sí. De pie frente a la cabaña, con el rifle listo pero sin apuntar, aguardó a que los jinetes se acercaran. Cuando estuvieron lo bastante cerca, su sospecha se volvió certeza. El jinete de adelante llevaba una placa que reflejó la luz del sol. Terin Draven los había encontrado. La mente de Colrick corrió a toda velocidad. ¿Cómo habían seguido el rastro de Veira si la tormenta debía haber borrado cualquier huella? Entonces recordó sus propias salidas para revisar trampas y cazar. Con el deshielo, sus pisadas habrían quedado al descubierto, guiando a cualquier perseguidor directo hasta la cabaña. Los jinetes se detuvieron a unos 20 metros. Terin Draven era un hombre corpulento, de bigote espeso y ojos pequeños, duros. Un moretón violáceo en la sien delataba el golpe desesperado que Veira le había asestado con el atizador. «Buenas tardes», llamó el sheriff, con voz firme en el aire gélido. «Buscamos a una fugitiva. Joven, de cabello oscuro. Me atacó en el ejercicio de mis funciones y huyó del pueblo. Las huellas indican que vino hacia aquí». Colrick mantuvo el rostro neutro. «No he visto a nadie con esa descripción. En esta época casi no pasan viajeros». Los ojos de Draven se afilaron. «¿Te molestaría que revisemos tu cabaña? ¿Solo para estar seguros?» «Sí me molesta», respondió Colrick con calma. «Esta es mi propiedad. A menos que tenga una orden, no hay razón para que entren». «¿Por qué habría de esconder algo un hombre inocente?», replicó Draven. «A menos que esté ocultando a una criminal». «Valoro mi privacidad», dijo Colrick sin ceder. «Por eso vivo aquí, lejos del pueblo». Uno de los ayudantes del sheriff, un sujeto de cara de comadreja y dientes manchados de tabaco, se inclinó para murmurarle algo a Draven. El sheriff asintió, esbozando una sonrisa lenta. «Así que tú eres Colrick Vailborn, ¿eh? Ex caballería. Hay historias interesantes sobre tu pasado». Un frío ajeno al invierno recorrió la espalda de Colrick. «Mi servicio terminó hace años. Ahora solo soy un colono que esconde a una mujer que atacó a un agente de la ley», replicó Draven. «Entrégala a Vailborn, y quizá olvidemos esas historias de tus días en el ejército». Antes de que Colrick pudiera responder, la puerta de la cabaña se abrió detrás de él. Veira Quenlow salió al porche, el mentón erguido, aunque el miedo brillaba en sus ojos. «Estoy aquí, sheriff», dijo con voz firme. «Pero ambos sabemos que actué en defensa propia cuando usted me atacó». El rostro de Terin Draven se ensombreció. «Esa no es como yo recuerdo las cosas, señorita Quenlow», replicó con dureza. «Fui a comprobar su bienestar, y usted me atacó sin provocación». «Eso es mentira», dijo Veira Quenlow con voz firme y serena. «Usted llegó borracho a mi habitación e intentó forzarme. Me defendí, como lo haría cualquier mujer». Los dos ayudantes del sheriff se miraron entre sí. Por sus expresiones, no era la primera vez que escuchaban algo parecido sobre su superior.
La mano de Therin Dreven se deslizó hacia su revólver. Va a regresar conmigo a Riverstone para enfrentar cargos, señorita Quenlow. De una manera o de otra. Colric Baelborn se movió sutilmente, colocándose entre ella y el sheriff. No, no se va a ir con usted, dijo en voz baja, pero con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. Ha hecho un viaje largo para nada, Dreven. Dé la vuelta y regrese al pueblo. La tensión se volvió casi tangible. 3 hombres armados contra 1. Pero la fama de Colric como tirador era bien conocida, y la rigidez de su postura dejaba claro que no pensaba ceder. Estás cometiendo un error, Baelborn, gruñó Dreven. Te estás jugando todo por una mujer como ella. No lo vale. Discrepo, respondió Colric, sin levantar la voz. Nadie se movió. El silencio se extendió hasta que Dreven escupió sobre la nieve, su rostro deformado por la rabia. Esto no ha terminado. La ley los alcanzará tarde o temprano. Sin más palabras, giró bruscamente su caballo y se alejó por el sendero, seguido de cerca por sus hombres. Colric observó hasta que desaparecieron entre los árboles antes de bajar el rifle y volverse hacia Veira, que seguía temblando en el porche. Van a regresar, murmuró ella casi en un susurro. Con más hombres. Colric asintió, el ceño fruncido. No de inmediato. El sendero es difícil para una partida grande. Pero sí, tarde o temprano volverán. Veira bajó los hombros, derrotada. No he traído más que problemas a tu puerta, Colric. Lo siento tanto. Él se acercó y le tomó la mano con suavidad. No tienes nada que lamentar. El que debería disculparse es Dreven. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, con la voz apenas audible. Colric miró el horizonte blanco y frío que se extendía ante ellos. Sus pensamientos giraban rápido. No podemos quedarnos aquí, ya saben dónde encontrarnos. ¿A dónde iríamos? No tengo dinero, ni pertenencias. Colric apretó su mano transmitiéndole calma. Tengo algunos ahorros. Oro de las pieles que vendí con los años. Lo suficiente para empezar de nuevo, en un lugar donde Dreven y los suyos no puedan alcanzarnos. Veira lo miró, su rostro dividido entre esperanza e incertidumbre. ¿Nosotros? La pregunta quedó flotando entre ambos, sencilla pero cargada de significado. Y Colric supo, en ese momento, que la decisión ya la había tomado. Dejarla ir sola era algo que ya no podía considerar. Sí, respondió con firmeza. Nosotros, si aceptas mi compañía. En los ojos de Veira brilló algo, alivio, gratitud y tal vez algo más profundo. No puedo pedirte que abandones tu hogar por mí. Colric miró hacia la cabaña. Había sido su refugio, su escondite del mundo. Pero ahora, tras esos días con ella, comprendía que también había sido su cárcel. Solo es una cabaña, dijo con voz baja. El hogar puede estar en otra parte, con la persona adecuada. Veira abrió un poco los ojos ante sus palabras. Un leve rubor le tiñó las mejillas. ¿Y a dónde iríamos? ¿Al oeste? Tal vez. ¿A California? ¿O al norte, al territorio de Montana? Algún sitio donde podamos empezar desde cero. Ella asintió lentamente. ¿Y cuándo salimos? Mañana al amanecer. Empacaremos solo lo esencial. Viajaremos rápido, ligeros, hasta estar fuera del alcance de la ley de Riverstone. Esa noche se entregaron a la preparación con determinación. Colric reunió provisiones, municiones, comida seca, herramientas útiles. Veira empacó ropa, mantas. Sus movimientos eran firmes, a pesar del temor que sin duda sentía. Mientras trabajaban, Colric no dejaba de observarla, admirado por su fuerza. Cualquier mujer con su educación se habría quebrado tras lo vivido. El intento de abuso, la huida por la tormenta, y ahora, otro escape hacia lo desconocido. Pero ella no. Se movía con decisión, su miedo controlado. «Me estás mirando», dijo ella, alzando la vista mientras doblaba una manta.
Colric no apartó la mirada. Te estoy admirando, corrigió con sinceridad. Tu valentía. Beira detuvo sus manos. No me siento valiente, Colric. Estoy muerta de miedo. El valor no es la ausencia de miedo, dijo él, acercándose para tomar la manta de sus manos. Es actuar a pesar del miedo. Eres la persona más valiente que he conocido, Beira Quenlow. Ella lo miró. En su rostro se mezclaban vulnerabilidad y fortaleza, como si ambas vivieran en ella en igual medida. ¿Por qué haces esto, Colric? ¿Por qué arriesgarlo todo? Por alguien que apenas conoces. Era la misma pregunta que él se había hecho desde el momento en que decidió marcharse con ella. Pero en el fondo, la respuesta siempre había estado ahí. Solo había tardado en aceptarla, porque en este corto tiempo que te conozco, me has recordado lo que es vivir. En lugar de simplemente existir, murmuró Colric Bailborn, su voz temblorosa. Y porque ya no puedo imaginar volver a la soledad, después de conocerte. Beira Quenlow contuvo el aliento. Alzó la mano con ternura y le acarició la mejilla. «Y eso es todo», susurró. Colric cubrió su mano con la suya y giró el rostro para besarle la palma. «¿No?», admitió con la voz cargada de emoción. «Pero me da miedo decir lo demás en voz alta». «¿Por qué?», preguntó ella en un hilo. «Porque siento que no tengo derecho a eso. A ti». Se alejó un paso, creando una distancia que parecía más emocional que física. «He hecho cosas, Beira. Cosas que no pueden deshacerse ni perdonarse». Ella acortó la distancia, sus ojos fijos en los suyos. Todos cargamos con sombras del pasado. Lo que importa es a quién decidimos ser hoy. Sus palabras lo atravesaron. Era la verdad que él llevaba evitando por años. ¿Quién estaba eligiendo ser? ¿Un hombre encadenado a sus errores? ¿O alguien que se atrevía a cambiar? Estoy eligiendo ser un hombre digno de caminar a tu lado, dijo finalmente. La sonrisa de Beira fue como un amanecer después de una larga noche. Ya lo eres, Colric Bailborn. Lo fuiste desde el momento en que abriste esa puerta y me envolviste con tu abrigo. El recuerdo de aquella noche, ella temblando, él ofreciéndole calor entre sus brazos, volvió a su mente, como si hubiera sido ayer, y al mismo tiempo, una vida entera atrás. Sin pensarlo, Colric se inclinó y la besó. Fue un beso suave, tierno, que se profundizó cuando Beira respondió, rodeándolo con los brazos. Cuando se separaron, aún sin aliento, él apoyó la frente contra la de ella. «Nunca esperé encontrarte», susurró. «Ni pensé que lo merecía. Tal vez por eso nos encontramos», respondió ella. Ninguno de los dos lo buscaba, pero los dos lo necesitábamos. Pasaron su última noche en la cabaña abrazados, susurrando planes para el futuro, hablando del viaje hacia el oeste. Beira se durmió con la cabeza apoyada en el pecho de Colric, mientras él permanecía despierto, escuchando el viento, y jurando en silencio que haría todo lo posible por protegerla. La mañana llegó con cielos despejados y un frío constante que anunciaba un viaje duro. Desayunaron algo sencillo, empacaron las últimas provisiones y se prepararon para dejar atrás la cabaña que había sido tanto refugio como inicio. Colric lanzó una última mirada al interior del lugar. «La voy a extrañar», dijo con sinceridad. «Me sirvió bien». Beira le apretó la mano. «Quizá algún día construyamos otra, en un lugar donde podamos estar a salvo». Ese pensamiento lo reconfortó. «Me encantaría». Partieron justo cuando el sol empezaba a elevarse sobre las montañas al este, proyectando largas sombras sobre la nieve. Colric había decidido que viajarían hacia el noroeste, evitando los caminos principales donde Therindreven podría haber dejado avisos. Sería una ruta difícil, pero también la más segura. Beira montaba la yegua de Colric, mientras él caminaba adelante, con el rifle preparado y los ojos atentos al entorno. Viajaban en silencio, ahorrando energía y siempre vigilantes. Al mediodía,
Ya habían dejado atrás buena parte de la distancia entre ellos y la cabaña. Hicieron una breve pausa para comer venado seco, sentados muy juntos para compartir calor. ¿Crees que ya habrán vuelto a la cabaña?, preguntó Veira, su aliento formando nubes en el aire frío. Probablemente, respondió Colric. Driven no parece alguien que se rinda fácil, no cuando su orgullo está herido. Veira se estremeció. Aún no puedo creer que le pegué con ese atizador. Nunca en mi vida había sido violenta. Colric le pasó un brazo por los hombros. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. No hay vergüenza en eso. Continuaron su camino mientras la tarde caía. El terreno se volvía más empinado y rocoso a medida que subían hacia las montañas. Colric recordaba una vieja choza de cazadores a un día de su cabaña, un refugio rústico pero sólido para pasar la noche. Cuando el crepúsculo se tiñó de azul, divisó entre los pinos una pequeña estructura de troncos. «Allí», señaló. «Descansaremos esta noche». El refugio era poco más que un cobertizo de 3 paredes con una chimenea de piedra, suficiente para protegerse del viento y encender un fuego sin alertar a nadie. Colric recogió leña, mientras Veira arreglaba los sacos para dormir. Pronto, el fuego ardía con fuerza, tiñendo el interior de un brillo cálido. Compartieron carne seca y pan duro, sentados hombro con hombro. «Es extraño», dijo Veira mirando hacia el bosque oscuro. «Hace un mes estaba enseñando a leer en una escuela cálida. Ahora soy una fugitiva, cruzando montañas con un hombre que apenas conocía». Colric la miró, su rostro bañado por la luz del fuego. «¿Te arrepientes de haber venido conmigo?». Veira giró la cara hacia él. Su expresión era seria, honesta. «No. A pesar del peligro, de la incertidumbre, no me arrepiento de nada», sonrió, apenas. «Es raro decir que, huyendo por mi vida, me siento más viva que nunca». Colric entendía perfectamente. Desde que ella apareció en su puerta, todo había cambiado. De sobrevivir, había pasado a vivir. «No es raro en absoluto», dijo, tomándola de la mano con suavidad. «A veces no sabemos lo que nos falta, hasta que nos encuentra», dijo Veira Quenlow, apoyando la cabeza en el hombro de Colric Bailborn. Aquella noche en que huí de Riverstone, sentía un miedo terrible. Miedo a Therin Dreven, miedo a morir congelada, miedo a no tener futuro. Guardó silencio un instante, antes de añadir con voz queda: «Nunca imaginé que en realidad no solo huía de algo, sino que estaba corriendo hacia algo». Colric la rodeó con el brazo y besó la parte superior de su cabeza, aspirando el aroma de su cabello. «Me alegra que hayas llegado a mi cabaña». «¿Y yo?», susurró ella. Esa noche durmieron muy juntos, envueltos en mantas y en los brazos del otro. El fuego seguía vivo, débil, pero constante. Colric se despertó varias veces, alerta a cualquier ruido en el bosque, con el cuerpo tenso y el corazón atento, cuidando a la mujer que dormía confiada a su lado. Cada vez que abría los ojos, se quedaba contemplando su rostro tranquilo, hasta que el sueño lo vencía otra vez. El amanecer llegó despejado y helado, con un cielo azul pálido que prometía buen tiempo para el camino. Comieron algo rápido, recogieron sus pocas pertenencias y continuaron su marcha hacia el noroeste, adentrándose ahora en bosques densos que ofrecían cobertura. Pero hacían más lento el avance. «¿Cuánto falta para el pueblo más cercano?», preguntó Veira, mientras descendían por una ladera empinada y llena de raíces ocultas por la nieve. «3 días, tal vez 4 con este clima», respondió Colric. «Se llama Prospect. Es una colonia minera, pequeña, pero con conexión en diligencia a pueblos más grandes. Desde ahí, ya decidiremos qué hacer», añadió. Veira asintió con decisión. A pesar del cansancio, mantenía la espalda recta y la mirada firme. Colric volvió a sorprenderse de su fuerza, tan distinta a su aspecto delicado.
Avanzaron con paso constante, haciendo pausas breves para comer. El terreno se volvió más escarpado, con rocas sueltas y arroyos helados que debían cruzar con cautela. Cuando la tarde comenzaba a apagarse, Kolrik notó algo en la nieve. Se agachó. «¡Huellas!», dijo en voz baja. «Caballos, relativamente frescas». Veira se tensó. «¿Dreven?». Kolrik negó con la cabeza observando los rastros de cerca. «No lo creo. Estas huellas van en la misma dirección que nosotros. No vienen desde atrás». Se puso de pie con gesto preocupado. «¿Aún así? Será mejor andarse con cuidado». Desde ese momento, se volvieron aún más vigilantes. Kolrik se detenía cada tanto a escuchar, a observar los árboles. El bosque estaba extrañamente callado, sin pájaros, sin ardillas, sin el crujido normal del monte. Al doblar una curva del sendero, Kolrik levantó la mano, indicándole a Veira que se detuviera. Más adelante, en un claro, se alzaba un pequeño campamento, 2 tiendas, un círculo de piedras para fogata y 3 caballos atados a una cuerda entre 2 pinos. «Quédate atrás», murmuró Kolrik, desenfundando su rifle con suavidad. «Algo no me gusta». Antes de que pudieran retirarse, una voz salió desde los árboles a su derecha. «¡Hasta ahí, amigos!». Kolrik giró rápido, apuntando el arma hacia la voz. Un hombre salió detrás de un pino grande, con su rifle en mano. Alto, delgado, con el rostro curtido oculto parcialmente por una barba espesa. «Solo estamos de paso», dijo Kolrik, sin bajar el arma. «No buscamos pleito». El hombre asintió. «¿De paso hacia dónde? No hay mucho por aquí, salvo 100 millas de nada». «Eso es asunto nuestro», replicó Kolrik. Entonces, otros 2 hombres salieron del campamento, también armados. Uno de ellos era mayor, con canas en el pelo. El otro, más joven, con una cicatriz larga desde la sien hasta la mandíbula. «Muy a la defensiva para ser simples viajeros», comentó el más viejo, acariciando la empuñadura de su revólver. Kolrik analizó la escena. 3 hombres armados, él solo, y Veira montada, vulnerable. Pelear solo si era estrictamente necesario. «Vamos rumbo a Prospect», dijo por fin. «Tuvimos problemas al este. Mi esposa y yo buscamos empezar de nuevo». El barbudo observó a Veira. Su rostro endurecido se suavizó apenas al ver a la mujer. «Problemas, ¿eh? ¿Qué tipo de problemas hacen que uno cruce las montañas en pleno febrero?». Antes de que Kolrik pudiera responder, el joven de la cicatriz se adelantó, entrecerrando los ojos al mirar a Veira. «Un momento», murmuró. «Conozco a esa mujer». Señaló con el dedo. Su retrato ha circulado por todos los asentamientos cercanos. Está buscada por atacar al sheriff Dreven en Riverstone. Sonrió con aire triunfal. «Hay recompensa». Kolrik apretó el rifle. Respondió con calma. «Te equivocas». «No hay error», insistió el joven. «Cabello oscuro, cara bonita, maestra. Es ella». Los otros 2 hombres intercambiaron miradas. «¿Recompensa?», preguntó el mayor. «¿Cuánto?». $50, respondió el de la cicatriz, sin quitarle la vista de encima a Veira, que seguía rígida sobre el caballo. Kolrik hizo un cálculo mental rápido. Podía disparar primero y quizá abatir a 1 o 2, pero no antes de que alguno le disparara a ella. Por ahora, lo más sabio era hablar. «Todo lo que hayan oído sobre mi esposa es mentira», dijo con firmeza. «No queremos problemas. Déjenos pasar y seguiremos nuestro camino». El barbudo, que parecía ser el jefe del grupo, lo pensó unos segundos. $50 son $50, dijo al fin. «Pero no me agrada entregar una mujer a un tipo como Dreven». «Su reputación lo precede», comentó el hombre barbudo, mientras afilaba la mirada. A Kolrik Baleborn se le encendió una chispa de esperanza. Tal vez no eran cazadores de recompensas ni bandidos, sino simples tramperos o buscadores de oro. Gente que aún podía razonar. «Terin Dreven la atacó», dijo,
apostando por la verdad. Ella se defendió y huyó. Ahora ese cobarde usa su placa para cazarla como si fuera una alimaña. El hombre barbudo volvió la vista hacia Veira Quenlow. ¿Eso es cierto, señora? Ella sostuvo su mirada con firmeza. Cada palabra. El sheriff Dreven intentó forzarme. Cuando me negué, se volvió violento. Le pegué con el atizador de la chimenea y salí corriendo. Si Colrick no me hubiera encontrado, habría muerto congelada esa noche. La sinceridad y dignidad con que lo dijo dejó huella en los presentes. El mayor de los hombres se quitó el sombrero, pasándose la mano por el cabello con incomodidad. «Tiene sentido», murmuró. «Nunca confié en ese bastardo». El líder barbudo asintió lentamente. «Jacob, baja el rifle. Esta gente no es problema nuestro». Luego se giró hacia Colrick. «Están invitados a compartir el fuego esta noche. Se viene tormenta. Si miran al oeste verán las nubes arrastrándose. No es noche para andar por el monte, menos con una dama». Colrick dudó. A pesar de que el ofrecimiento sonaba sincero, la prudencia le había salvado la vida muchas veces. La idea de cobijarse era tentadora, pero la desconfianza aún pesaba. «¿Y cómo sé que no cambiarán de opinión mientras dormimos, tentados por la recompensa?», preguntó sin rodeos. El barbudo soltó una breve risa. «Buena pregunta. Me llamo Garran Brudhelm. Él es mi hermano Varn», dijo señalando al mayor. «Y ese allá es nuestro sobrino Jorrel, el de la cicatriz. Somos tramperos. Venimos de vender pieles en Denver, y créame, también hemos tenido nuestros roces con tipos como Dreven. No nos gustan los hombres que usan la ley para su propio beneficio». Varn intervino. «Tenemos comida de sobra, y el chico puede hacer la primera guardia si eso les deja más tranquilos». Miró a Veira con una mezcla de respeto y compasión. «La señora se ve agotada. Le vendría bien una comida caliente y descanso junto al fuego». Colrick miró a Veira. Ella asintió levemente, dejando que fuera él quien tomara la decisión. Sus ojos decían: «Confío en ti». «Aceptamos su hospitalidad», dijo al fin Colrick, bajando el rifle con cautela, pero sin guardarlo. «Y se los agradecemos». El campamento resultó más cómodo de lo que esperaba. Los hermanos Brudhelm tenían una tienda amplia, con una estufa portátil que daba buen calor. Ofrecieron ese refugio a Veira, mientras los hombres se quedaban al fuego principal. La cena fue sencilla pero sustanciosa. Estofado de conejo con pan horneado en horno de hierro. Mientras comían, Garran explicó que pasaban los inviernos cazando, vendían las pieles en primavera, y luego regresaban a su cabaña en las montañas. «Buena vida», comentó, sirviéndose otra cucharada. «Libre al menos. Nadie te dice qué hacer ni cómo vivir». Colrick asintió. «Por eso me instalé solo tras la guerra. Ya había obedecido suficientes órdenes». Garran lo observó con atención. «¿Caballería?» «Sí, destacado en Fort Lyon». Un gesto oscuro cruzó el rostro de Garran. «¿Estuviste en Sand Creek?» La pregunta colgó en el aire. El nombre lo decía todo. La masacre de Sand Creek era una herida abierta en la historia del territorio. Un ataque cruel contra aldeas de Cheyennes y Arapaos, en su mayoría mujeres y niños. Colrick no desvió la mirada. «Estuve... no por elección, no con orgullo». Garran asintió con lentitud. «Me lo imaginaba. Tienes esa mirada. De quien ha visto demasiado. De quien carga fantasmas». «¿Hablas por experiencia?», preguntó Colrick. «Varn y yo fuimos exploradores durante la guerra», dijo Garran. «Vimos cosas feas. Cosas que te persiguen». Lanzó una mirada hacia la tienda donde Veira descansaba. «¿Es por eso que la ayudas? ¿Para saldar cuentas con tu conciencia?» Colrick lo pensó un instante. Tal vez al principio, pero ahora no supo cómo decirlo. Lo que sentía por Veira iba más allá de toda lógica. Garran sonrió apenas. «Ahora es otra cosa, lo entiendo». Revolvió las brasas con una rama, dejando que las chispas bailaran en la oscuridad.
¿A dónde irán? Después de Prospect, quiero decir. Tal vez California, o hacia Montana, algún lugar donde empezar de nuevo. Montana es buen lugar, intervino Barn. Mucho terreno, pocas preguntas. Jorrell, que había estado callado casi toda la noche, de pronto habló. Si Draven ya esparció su historia, podrían tener problemas en Prospect. Es un pueblo chico, y el sheriff allá es primo político de él. Colrick frunció el ceño. Mala noticia. ¿Hay otra ruta? ¿Otro pueblo? Los hermanos se miraron. Está Elkhorn, dijo Garran tras pensarlo. Más pequeño que Prospect, pero tiene diligencia que va a Cheyenne una vez por semana. Y el sheriff allá tiene buena fama. No es amigo de Draven. ¿Y está lejos? 2 días al este. Camino más áspero, pero menos posibilidades de toparse con problemas. Colrick asintió, sincero. Les deberemos mucho si nos muestran cómo llegar. Garran agitó la mano. No nos deben nada. No nos deben nada, dijo Garran Brudhelm con voz firme. El mundo ya es bastante duro como para no echar una mano cuando se puede. Alzó la vista hacia el cielo que oscurecía. La tormenta nos alcanzará al amanecer. Si quieren, pueden viajar con nosotros hasta Elkhorn. Es más seguro ir en grupo. La propuesta tomó por sorpresa a Colrick Bailborn, quien ya se había acostumbrado a depender únicamente de sí mismo. Pero con Beira Quenlow en juego, la idea de compañía confiable en el camino se volvió difícil de rechazar. Agradeceríamos el acompañamiento, respondió por fin. Esa noche, mientras los demás dormían, Colrick tomó su turno de guardia, sentado junto al fuego con el rifle apoyado sobre las rodillas. La noche era serena, apenas interrumpida por el murmullo del viento entre los pinos y el ulular ocasional de un búho. Oyó pasos suaves a su espalda. Al girarse, vio a Beira acercarse envuelta en una manta. «Deberías estar durmiendo», le dijo en voz baja mientras ella se sentaba a su lado en el tronco. No podía. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Colrick le pasó un brazo por los hombros, acercándola. ¿Dudas del viaje? No, negó con un suspiro. Solo pensaba en cómo puede cambiar la vida en un abrir y cerrar de ojos. Hace un mes no habría imaginado estar aquí contigo. Lo miró, sus ojos reflejando la luz de las llamas. A pesar de todo, no me arrepiento. Yo tampoco, susurró él besándole la frente. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Beira entrelazó sus dedos con los de él. ¿De verdad crees que podamos comenzar de nuevo? ¿Construir algo nuestro? La vulnerabilidad en su voz le apretó el pecho. Sí, dijo él con firmeza. No será fácil, pero lo lograremos. He ahorrado lo suficiente para comprar tierra, construir una cabaña, y tú podrías volver a enseñar si quisieras. Beira sonrió ante la idea. Una escuelita, tal vez. Clases privadas al principio. Y después, algo más grande. ¿Una escuela completa? Preguntó él, curioso por sus sueños. Sí, una donde todos los niños sean bienvenidos, sin importar de dónde vengan, respondió pensativa. Y un hogar, con hijos, quizá algún día. La imagen de un hogar, una familia y un futuro con ella, encendió una esperanza que Colrick creía muerta desde la guerra. Había renunciado a soñar, pero ahora... Me gustaría eso, dijo, la voz quebrada por la emoción. Se quedaron en silencio, mirando el fuego, escuchando el murmullo nocturno del bosque. Hasta que Beira volvió a hablar, en tono suave. Colrick, necesito preguntarte algo. Él giró hacia ella notando la seriedad en su rostro. Dime. Garran te preguntó si estuviste en Sand Creek. ¿Qué pasó ahí? Colrick sintió el nudo de siempre en el pecho. Nunca había hablado de eso. Pero si iban a construir una vida juntos, no podía haber secretos. Fue en 1864. Empezó con lentitud. Estaba en el 3er Regimiento de Caballería de Colorado,
bajo las órdenes del coronel Chivington. Nos dijeron que íbamos a enfrentar a indígenas hostiles que atacaban granjas. Hizo una pausa. Los recuerdos lo cortaban como cuchillas, pero cuando llegamos a Sand Creek, encontramos una aldea pacífica. El jefe Black Kettle tenía protección del gobierno. Hasta ondeaba la bandera americana sobre su choza, como símbolo de paz. Veira lo escuchaba en silencio, su mano firme en la suya. Chivington nos ordenó atacar de todas formas, dijo. Maten y escálpenlos a todos, grandes y pequeños. Los piojos vienen de los nidos. Colrick bajó la cabeza. Algunos se negaron. Yo dudé demasiado. Cuando entendí lo que estaba ocurriendo, ya había empezado la matanza. Mujeres, niños, ancianos, masacrados sin piedad. ¿Y tú? ¿Qué hiciste?, preguntó Veira en voz baja. Disparé al aire, fingí participar, intenté ayudar a algunos a escapar. Apretó la mandíbula, lleno de rabia vieja. No fue suficiente. Debí enfrentarme a esas órdenes desde el inicio. Veira guardó silencio largo rato. Luego, se giró hacia él. Tomó su rostro con ambas manos. Hiciste lo que pudiste en una situación imposible. El hecho de que te atormente, de que desees haber hecho más. Eso es lo que te diferencia de hombres como Chivington o Draven. Por eso confío en ti. Y por eso te amo. La declaración tan sencilla y profunda dejó a Colrick sin palabras. ¿Amor? Una palabra que jamás creyó volver a escuchar dirigida a él, y menos de una mujer como ella. No sabes lo que estás diciendo, balbuceó. No conoces todo lo que hice, lo que fui. Sé lo suficiente, respondió ella con firmeza. Conozco al hombre que abrió su puerta a una desconocida en mitad de la tormenta, que curó mis heridas, que me dio techo y calor, que ahora arriesga su vida por protegerme. Sus ojos no temblaban. Ese es el hombre que amo, Colrick Bailborn. El hombre que eres ahora, no el soldado que fuiste. Él la abrazó con fuerza, como si temiera que el viento pudiera arrebatársela. Yo también te amo, susurró contra su cabello. Más de lo que creí posible. Cuando al fin se separaron, el rostro de Veira brillaba de lágrimas y dicha. Entonces eso es lo único que importa. El pasado quedó atrás. Ahora, solo miramos hacia adelante. Juntos. Como si el cielo confirmara sus palabras, comenzaron a caer pequeños copos de nieve, los primeros heraldos de la tormenta. Colrick apartó uno del rostro de ella con ternura. Deberías descansar, dijo Colrick Bailborn con voz serena. Mañana será un día largo. Veira Quenlow asintió, pero antes de levantarse, se inclinó para besarle los labios con dulzura. Fue una promesa silenciosa de ese futuro que pensaban construir juntos, sin importar los desafíos por venir. Tal como predijo Garran Broodhelm, la tormenta llegó con fuerza al amanecer, cubriendo el bosque con una capa de nieve fresca que apenas dejaba ver a unos metros. Decidieron quedarse en el campamento en vez de arriesgar el viaje con tan poca visibilidad. Ese descanso forzado le vino bien a Veira, que ya traía el cuerpo fatigado por el camino. Pasó gran parte del día conversando con Serai Downmere, la esposa de Barn, quien la noche anterior había estado más callada, pero que ahora, ante las preguntas amables de Veira, se abrió con naturalidad para hablarle de la vida junto a un trampero. Mientras tanto, Colrick se unía a Garran para discutir las rutas hacia el territorio de Montana y los posibles lugares donde echar raíces. El hombre mayor conocía bien la región y compartía con generosidad datos valiosos. «La tierra cerca de Boseman es buena», dijo, dibujando un mapa rudimentario en la nieve con una rama. «Suelo fértil, buena agua, y no tan apartado. Podrían construir una vida ahí, los dos». Colrick lo miró con atención. «¿Y hay necesidad de maestros?» «Es un asentamiento en crecimiento», respondió Garran. «Hay familias, niños. Siempre hace falta quien enseñe». Lanzó una mirada hacia Veira,
que ayudaba a Sarai a remendar una camisa junto al fuego. Tu muchacha tiene coraje. Me recuerda a mi Sarai cuando era joven. Colrick sonrió. Es más fuerte de lo que parece. Las mejores para la vida en la frontera, asintió Garran. Hermosas como un amanecer, pero duras como raíz de nogal cuando hace falta. Al anochecer, la tormenta había pasado y el paisaje amanecía blanco e inmaculado. Acordaron salir al alba rumbo a Elkhorn, aprovechando el clima despejado que suele seguir a las nevadas. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Colrick se acercó a Beira en un rincón del campamento. Garran dice que podríamos tener oportunidad en Boseman. Le dijo en voz baja. Buena tierra, un pueblo que crece. Los ojos de Beira se iluminaron ante la idea. Montana, murmuró, saboreando el nombre. Suena inmenso, salvaje. Y lo es, afirmó Colrick. Vida dura, más que en Boston. O incluso en Riverstone. Beira guardó silencio, mirando el cielo estrellado. Hace un año habría dicho que no, confesó. Me vine al oeste buscando aventuras, pero siempre imaginé volver algún día. A las calles con faroles de gas, al bullicio educado de la sociedad. Lo miró con firmeza. Pero ahora entiendo lo que de verdad importa. No es la comodidad ni las apariencias. Es el propósito, la libertad, el amor. Le tomó la mano. Donde estés tú, ahí quiero estar yo. Sea una cabaña perdida entre pinos o una simple tienda bajo las estrellas. Colrick le besó la mano con reverencia. Te construiré la mejor cabaña del territorio de Montana, con estanterías para tus libros y un escritorio donde puedas preparar tus lecciones. Beira rió quedito. Y ventanas. Me encantan las ventanas con luz natural. Con vidrio verdadero, lo prometo, dijo él sonriendo. Y un pequeño huerto donde crezcan flores. Y verduras también. Suena perfecto, susurró ella, acurrucándose a su lado. El camino hasta Elkhorn les tomó 3 días en lugar de los 2 previstos. La nieve nueva dificultaba el paso, pero la familia Broadhelm fue una guía excepcional. Conocían cada curva, cada paso oculto entre la maleza, y supieron elegir los mejores lugares para acampar. La tarde del tercer día, coronaron una colina y divisaron por fin Elkhorn extendiéndose en el valle. Un puñado de construcciones de madera alineadas en torno a una calle principal, con algunas granjas dispersas en los alrededores. No es gran cosa, comentó Garran, pero la gente es amable. El sheriff Hank Calloway es justo, y la diligencia hacia Cheyenne sale todos los miércoles. Colrick calculó. Eso es mañana. Buen momento, agregó Barn, aunque no estaría mal quedarse un par de días para descansar. Los viajes en diligencia son todo menos cómodos. Descendieron al pueblo justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, proyectando sombras largas sobre la nieve. Algunas miradas curiosas les siguieron al pasar frente a la tienda y el salón, pero no notaron ningún gesto de alarma. El hotel era una estructura sencilla de 2 plantas, con pintura descascarada pero ventanas limpias. Colrick consiguió una habitación para él y Beira, usando la historia de que eran un matrimonio en camino a Montana. También invitó a los Broadhelm a cenar, excusándose por tener que resolver primero unos asuntos en el puesto comercial. Quedaron en despedirse a la mañana siguiente. Ya a solas en el cuarto, Beira se dejó caer sobre la cama con un suspiro. Un colchón de verdad, murmuró. Ya ni recordaba cómo se sentía. Colrick sonrió, dejando las mochilas en el suelo. Te estás aburguesando rápido. Ella le lanzó una almohada entre risas. Apreciar la comodidad cuando se presenta es parte de la sabiduría fronteriza, señor Bailborn. Igual que aprovechar el agua caliente cuando se puede. Miró el cántaro y la palangana sobre el mueble con expresión soñadora. Yo bajo a pedir si pueden subirte suficiente para lavarte como Dios manda, se ofreció él. Y de paso pregunto por los boletos de mañana. Mientras Beira se refrescaba, Colrick habló con el encargado del hotel, quien le confirmó que salía una diligencia a Cheyenne al día siguiente y le vendió 2 boletos. Desde ahí, la aventura continuaría.
tomarían el tren hacia el norte, rumbo al territorio de Montana. Un viaje de varios días, sí, pero mucho más seguro y llevadero que seguir a caballo entre nieve y montaña. Cenaron juntos en el pequeño comedor del hotel, saboreando con gratitud el lujo de un plato caliente servido sobre loza de verdad, después de tantos días comiendo al lado del fuego. Esa noche se retiraron temprano, con el cuerpo agotado por la jornada, pero también con la mente inquieta por lo que vendría. Mientras se preparaban para dormir, Veira Quenlow se detuvo frente a la ventana, observando la calle iluminada por la luna. ¿Crees que estamos a salvo aquí? ¿De verdad?, preguntó en voz baja. Colric Bailborn se acercó, rodeándola con los brazos por la cintura. Yo creo que sí, le respondió. Estamos lejos de la jurisdicción de Riverstone. Y Garran Brudhelm parecía seguro de que el sheriff Hank Calloway es un hombre decente. Veira asintió, aunque la sombra del miedo no abandonaba del todo su rostro. Sigo esperando ver a Therin Draven en cada esquina, como si todo esto pudiera esfumarse en cuanto empiece a creer que es real. Es normal, después de todo lo que has vivido, murmuró Colric, acariciándole el cabello. Pero vamos a lograrlo, Veira. Mañana subiremos a esa diligencia, y al final de la semana ya estaremos rumbo a nuestro nuevo hogar. Ella se giró y apoyó la cabeza sobre su pecho. Nuestro hogar, repitió, apenas en un susurro. Me gusta cómo suena eso. Durmieron profundamente aquella noche, la primera sin sobresaltos desde que escaparon de la cabaña. La mañana amaneció con un cielo despejado, y en la lejanía se oía ya el traqueteo de la diligencia que venía desde el oeste. Después de un desayuno sustancioso, recogieron sus pocas pertenencias y se prepararon para partir. La familia Brudhelm los esperaba fuera del hotel, tal como habían prometido. Les anoté unos nombres, dijo Garran, entregándole a Colric un papel doblado. Gente buena en Boseman que puede ayudarles a comenzar. Díganles que van de parte mía. Gracias, de corazón, respondió Colric, guardando el papel con cuidado. Nada que agradecer, replicó Garran con gesto firme. El mundo sería mejor si más gente hiciera lo correcto sin esperar nada a cambio. Luego miró a Veira, y su rostro endurecido por el viento se suavizó. Cuídense mucho, los dos. La frontera no es lugar para andar solo. Lo haremos, prometió Veira, abrazando al viejo trampero con un impulso espontáneo. Gracias por todo. Mientras cargaban el equipaje en la diligencia, apareció el sheriff Hank Calloway, un hombre alto, con barba entrecanosa y ojos atentos. Colric sintió una punzada de alerta, y su mano se deslizó con disimulo cerca del arma oculta bajo su abrigo. Pero el sheriff solo les dedicó un leve saludo con la cabeza. «Buenos días. ¿Van rumbo al este?» «Sí, señor», contestó Colric con naturalidad. «A Cheyenne y luego hacia el norte, Montana». «Buen país ese», comentó el sheriff. «Crece rápido, dicen. Suerte para los dos». Y sin más, siguió su camino, acercándose al cochero para charlar sobre el estado del camino. Colric soltó el aire sin darse cuenta de que lo había contenido. Veira le apretó la mano con ternura. La diligencia partió puntual a las 10, llevando a Colric y Veira junto a otros 3 pasajeros. Una pareja de ancianos que regresaba a Cheyenne, y un joven que se presentó como topógrafo del ferrocarril. El trayecto no fue cómodo. El coche se sacudía y traqueteaba sobre el terreno helado, pero cada milla los alejaba del peligro y los acercaba al comienzo de su nueva vida. Veira pasó buena parte del viaje mirando por la ventanilla. En su rostro se mezclaban la admiración y el respeto por la vastedad del país indómito que se desplegaba en todas direcciones. Colric no podía apartar la vista de ella. Observaba cómo el sol invernal brillaba sobre su cabello, cómo sus labios se curvaban con reflexión al contemplar el horizonte. Nunca imaginó volver a sentir esa clase de paz. Y sin embargo, allí estaba, en medio del frío, del exilio, del futuro incierto. Una alegría serena que le calentaba el pecho como un fuego hondo. 3 días más tarde, llegaron a Cheyenne, una ciudad bulliciosa,
con estaciones ferroviarias llenas y calles vivas. Era el verdadero comienzo de su travesía hacia el norte. Allí compraron 2 boletos en el tren rumbo a Montana, con salida al día siguiente. Esa noche, en la intimidad del pequeño cuarto de hotel, Colrick la tomó entre sus brazos. «Hay algo que debo preguntarte», dijo con voz grave. Algo que debía haber dicho hace tiempo. Veira lo miró, curiosa. ¿Qué cosa? Colrick tomó sus manos entre las suyas. «Veira Quenlow, cuando lleguemos a Montana, ¿quieres casarte conmigo? Bien casados. Ante la ley, con testigos. Sé que hasta ahora hemos fingido por conveniencia, pero yo quiero que sea real. Quiero construir nuestra vida como tu esposo, de verdad». Los ojos de Veira se llenaron de luz y emoción. Las lágrimas le brillaban sin caer. «Sí», respondió con una sonrisa que le brotó del alma. «Sí, Colrick Valborn. Me casaré contigo». Él la besó entonces. Y ese beso fue más que una promesa. Fue un pacto íntimo de todo lo que vendría. Su amor compartido era ahora el faro que los guiaba hacia el porvenir que construirían juntos. El viaje en tren hacia el norte los llevó por el territorio de Wyoming, cruzando llanuras nevadas hasta alcanzar las faldas escarpadas de las montañas de Montana. Durante el trayecto, Colrick y Veira pasaban el tiempo planeando su nueva vida, desde cómo diseñarían su cabaña hasta cómo sería la escuelita que Veira soñaba abrir. Cuando por fin llegaron a Bozeman, a principios de marzo, ya llevaban en el corazón la imagen clara del futuro que querían levantar. Con la ayuda de los contactos de Garran y los ahorros de Colrick, compraron un terreno. Adquirieron un terreno a las afueras del pueblo, 40 acres con una cabaña pequeña que podría ampliarse, un arroyo que cruzaba por un extremo y una vista de las montañas que dejó sin aliento a Veira Quenlow. Se casaron una semana después de llegar, en la iglesia del pueblo, con amigos de Garran Brudhelm como testigos. Veira vestía un sencillo vestido azul comprado en la tienda general. Colrick Valborn, pese a protestar por el gasto, apareció con una camisa nueva y una corbata de lazo, por insistencia de su novia. La ceremonia fue breve pero emotiva, y el pastor anciano sonrió con ternura al declararlos marido y mujer. El beso de Colrick fue suave, pero cargado de promesa. Una promesa muda de cuidarla y amarla por siempre. A aquella mujer que había llegado corriendo descalza en mitad de una tormenta y le había cambiado la vida para siempre. Pasaron su noche de bodas en su nueva cabaña, todavía rústica, con muebles mínimos, pero ya con ese aire cálido que da el verdadero hogar. Colrick había puesto cortinas usando telas que Veira había elegido, y en un rincón ya les esperaba un verdadero colchón de plumas que había encargado desde el este. Bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana, pintando reflejos plateados sobre el suelo de madera, Veira acarició el rostro de su esposo con los dedos. «¿Eres feliz?», preguntó él, tomándole la mano y besándole la palma. «Completamente», susurró ella. «¿Y tú?». La sonrisa de Colrick fue suficiente respuesta, pero aún así dijo: «Más de lo que jamás imaginé posible. Más de lo que siento que merezco». «Nada de eso, Colrick Valborn», lo corrigió ella con firmeza. «Ambos nos ganamos esta felicidad, y trabajaremos cada día para estar a la altura de ella, y del uno al otro». Durante la primavera y el verano, convirtieron la cabaña en un verdadero hogar. Colrick añadió 2 habitaciones más, un pequeño estudio para Veira con estanterías como le había prometido, y un dormitorio adicional para el futuro, dijo él, con una mirada que la hizo sonrojar. Veira sembró su jardín soñado, vegetales prácticos y flores que adoraba. Pronto, en la creciente comunidad, comenzó a correr la voz sobre su formación como maestra. Para el otoño, ya tenía 6 alumnos que acudían a la cabaña 3 veces por semana. Colrick encontró trabajo como guía de cazadores y nuevos colonos. Su conocimiento del terreno y habilidades de supervivencia eran muy valoradas. Cuando no guiaba, trabajaba su tierra, limpiando campos, construyendo corrales para los animales,
una vaca lechera, 2 caballos y unas gallinas que les daban huevos frescos, y muchas risas con sus travesuras. Una tarde dorada de finales de septiembre, mientras los álamos comenzaban a tornarse color fuego, Veira se sentó en el porche observando cómo Kolrik partía leña para el invierno. El ritmo metódico del hacha, el aroma a pino recién cortado y el graznido lejano de un halcón llenaban el aire con una calma serena. Cuando él hizo una pausa para secarse el sudor, ella lo llamó con una sonrisa. Kolrik dejó el hacha a un lado y se sentó junto a ella en el banco del porche, rodeándola instintivamente con el brazo. ¿Qué te tiene con esa cara de satisfacción, señora Veilborn?, preguntó, besándole la sien. Veira se acurrucó más cerca, entrelazando sus dedos con los suyos. Pensaba en aquella noche. La noche en que corrí por la nieve, convencida de que era el fin de todo. Lo miró, y sus ojos brillaban con luz dorada del atardecer. Y resultó ser el comienzo. La expresión de Kolrik se suavizó, tocado por la memoria compartida. El comienzo de todo lo que importa, asintió. Veira tomó su mano y la colocó con cuidado sobre su vientre. Él la miró, y en su rostro apareció una mezcla de asombro y ternura. Y nuestra historia continúa, susurró ella. Un nuevo capítulo. En primavera. El rostro de Kolrik se transformó de inmediato, inundado de una alegría pura. ¿Un bebé? ¿Estás segura? Lo confirmó el Doc Basken Merrow ayer, respondió ella sonriendo. Vamos a ser padres, Kolrik. Él la abrazó con una delicadeza que le arrancó lágrimas a Veira. Gracias, murmuró contra su cabello. Por llegar hasta mi puerta esa noche, por confiar en mí, por amarme tanto como para construir esta vida juntos. Veira cerró los ojos, sintiendo ese instante como una bendición. De la noche más oscura, había nacido esa luz inesperada, un amor que sanó heridas, un hogar forjado con sus propias manos, y ahora, un hijo que compartiría todo eso con ellos. Te amo, Kolrik Veilborn, dijo ella en voz baja. Ayer, hoy, y todos nuestros mañanas, y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rosa y dorado, se quedaron allí, en el porche de su hogar, con las manos unidas, los corazones plenos, viendo cómo la oscuridad daba paso a la promesa de un nuevo amanecer. Con los años, su familia creció. Una hija llegó aquella primavera, seguida de 2 gemelos 3 años más tarde. La pequeña clase de Veira se convirtió en una verdadera escuela, construida por toda la comunidad, con pupitres hechos por el propio Kolrik. La tierra floreció bajo su cuidado, dándoles una abundancia que nunca se atrevieron a imaginar. Y en las frías noches de invierno, cuando la nieve cubría el mundo tras sus ventanas, se sentaban con sus hijos y les contaban una historia que comenzaba con una mujer huyendo descalza bajo una tormenta de nieve, una puerta que se abría, un abrigo que la envolvía hasta el amanecer, y un amor que duraría toda la vida. Finalmente, permíteme enviarte mi más profundo agradecimiento. Gracias por escuchar. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a quedarte con nosotros para descubrir más relatos reales del viejo oeste. Historias que honran la resistencia, la ternura y el espíritu que Dios depositó en quienes abrieron caminos sobre tierras indomables. Suscríbete, comparte, deja tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos nuevamente en esta travesía por estas tierras salvajes. Gracias. Aviso legal. Disclaimer. Estas historias se crean únicamente con fines de entretenimiento y pueden incluir añadidos imaginativos o interpretaciones dramatizadas inspiradas en épocas del antiguo territorio fronterizo. Usamos recursos basados en IA, voz, imágenes y redacción, como parte de nuestro proceso creativo. Pero cada detalle final es revisado y moldeado por trabajo humano, conservando profundidad emocional y autenticidad. Cumplimos estrictamente las normas de YouTube respecto al contenido generado con IA y evitamos deepfakes, identidades alteradas
o representaciones engañosas. Todos los materiales visuales, sonoros y afines son de uso legal. No reutilices, modifiques ni distribuyas cualquier parte del contenido sin autorización escrita. Gracias por valorar la creatividad, el respeto y el trabajo original.